Nuevamente es un gusto compartir con ustedes la reflexión de la palabra de Dios y la reflexión sobre la palabra de Dios, porque pues seguimos en este mes de la Biblia, en esta semanita de reflexión bíblica que vamos a compartir con ustedes, con mucho gusto. Vamos a compartir esta reflexión sobre el silencio. Hemos hablado ya de la eficacia de la palabra de Dios. Hemos hablado de cómo fortifica la voluntad, el corazón, también cómo ilumina la mente, cómo ilumina la inteligencia. Pero necesitamos reflexionar del cómo escuchar la palabra de Dios. Ya sabemos la eficacia. Ahora, ¿dónde la encontramos? ¿Cómo la encontramos? Bien, todos sabemos catequéticamente que la palabra de Dios pues está en la Biblia. Biblia, que significa libros, y que son 74 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, ya sabemos que aquí está la palabra de Dios, pero a veces muchos solamente se quedan con la Biblia y no con la palabra, con el contenido bíblico, pero no con la palabra que da vida nueva. Entonces, vamos a hablar sobre el silencio. Dios habla en el silencio, que no se nos olvide. Nosotros tenemos un encuentro con la palabra de Dios en el silencio. Sí, esto es netamente espiritual, pero es a través del silencio donde nosotros necesitamos encontrarnos con la palabra. Dice el Papa Benedicto, ¿verdad? Que el silencio es la condición ambiental que mejor favorece el recogimiento, la escucha de Dios y la meditación. Entonces el silencio va a ser un ambiente que nos va a permitir encontrarnos con Dios, porque hay recogimiento, porque hay escucha y también meditamos, ¿no? Donde hay silencio podemos encontrarnos con Dios. El silencio es el medio para encontrarnos con Dios. Entonces, pues en un ambiente de silencio que nos va a permitir encontrarnos con el Señor, pues vamos a descubrir la palabra, vamos a encontrarnos la palabra. ¿Sí? O sea, se encontramos con Dios, pero a través de su palabra. ¿Qué pasa hoy en día? Realmente hoy en día hay mucho ruido exterior y mucho ruido interior. Hay mucho ruido externo y mucho ruido interno. El ruido externo a través de lo que nosotros vivimos en los acontecimientos cotidianos, cuando vamos al trabajo, el ruido de los carros, a veces donde nosotros nos desenvolvemos, la gente habla, murmura, cuchichea, decimos, ¿no? Habla mucho, el hombre habla mucho, no hay un espacio, un momento de silencio, porque siempre hay ruido. A esto le agregamos que siempre estamos metidos en el internet, estamos en la tele, en el radio. Entonces son cosas que nos hacen ruido, pero un ruido que impide la reflexión. Ese ruido es un ruido distractor, es lo que nosotros podemos conocer como un ruido enajenante, es decir, nos enajena. Hay tanto ruido que nos enajenamos, nos metemos en otro mundo y entonces el enajenamiento, pues al final de cuentas nos lleva a la distracción. Por eso es enajenamiento, porque en lo ajeno es donde nosotros nos metemos, en lo ajeno es donde nos clavamos. ¿Por qué? Porque nos distrae, ¿no? Entonces, precisamente es necesario que nosotros salgamos de la enajenación. Pongo un ejemplo. Vemos una serie, una película, una novela y nos metemos en la historia y nos olvidamos de nosotros, de nuestra realidad. Nos metemos en los chismes de la televisión, en programas que nos enajenan. En internet ya podemos ver lo que nosotros querramos, los tiempos que vivimos nos dan la opción, nos permiten optar para lo que queramos y nos enajenan. Por eso, hoy necesitamos el silencio. ¿Para qué? Para que en el silencio tengamos un encuentro con la palabra. Dice el libro de la sabiduría, capítulo 18, del 14 al 15, porque a la medianoche, cuando la paz y el silencio todo lo envolvían, tu palabra omnipotente Tu palabra omnipotente, cual guerrero invencible, salió del cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando la paz y el silencio todo lo envolvían, tu palabra omnipotente, que es omnipotente, que todo lo puede. ¿En medio de dónde? De la paz y del silencio.
Tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar en paz y tenemos que estar en silencio para tener ese encuentro con la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar espacios y momentos y tenemos que agarrar la Biblia y tenemos que encontrarnos con la palabra, con lo que vemos en el Evangelio del día, con alguna cita bíblica que nos llama la atención. Pero lo primero que necesitamos es ese ambiente, como lo dice el Papa Francisco, de recogimiento para escuchar a Dios en medio de la meditación, para escuchar a Dios y meditar. Y entonces tenemos que buscar espacios y momentos. Y lo más importante, hermanos, no nos resistamos, porque a veces nos resistimos y entonces no permitimos que la palabra actúe. Vamos a agarrar la Biblia, nos da flojera, no queremos, mejor no, nos desanimamos, no nos resistamos. Tenemos dos opciones, o nos resistimos o nos rendimos ante la palabra. Y lo que nos conviene es rendirnos ante la palabra. O nos resistimos o nos rendimos. Porque solamente el hombre que se rinde ante la palabra podrá ser levantado por la palabra, para servir a la palabra. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.